Qué raros somos los entrenadores, sobre todo a la hora de comunicar. Una vez escuchas un entrenador, prácticamente has escuchado al 90% de los entrenadores, porque hemos perdido porque no hemos tenido acierto o hemos generado las situaciones necesarias para poder anotar canasta. Seguro que habréis escuchado esto el 90% que escucháis una rueda de prensa. Hoy debatimos y hablamos de cómo está la comunicación entre los entrenadores con un ex jefe de prensa que ha tenido que trabajar con muchos entrenadores a nivel profesional y dónde está el futuro, hacia dónde nos encaminamos. Cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues en el día de hoy nos acompaña el ex jefe de prensa de Estudiantes, autor, entre otros libros de historias de Badalona, también participante en la revista que había Tú del Ramiro y yo de Badalona. Para mí un auténtico placer porque siempre que le he pegado un toque cuando estaban Estudiantes, siempre he tenido las puertas abiertas. Así que bienvenido Santi Escribano y muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, porque siempre es un lujo pues poder seguir hablando de baloncesto, aunque ya no sea mi dedicación profesional, como ha sido los 18 años anteriores, que se dice pronto. Sí sigo vinculado a este mundillo y me encanta poder hablar de ello, pues con la gente que seguís aquí con la pelotita naranja en nuestras vidas. Santi, yo creo, y por lo menos a mí me da la sensación, que el 90% de los entrenadores somos muy lineales y comunicamos mal. Comunicamos mal porque al final escuchas a un entrenador o ves en redes a un entrenador y ves a un entrenador y ves prácticamente el 90% de los entrenadores. No sé si es la sensación tuya también desde... Tú que has vivido dentro, tú que lo has tenido dentro, esa es un poco la sensación. A ver, cada entrenador es un mundo, eso hay que partirlo. Además, yo siempre digo, lo digo tanto a entrenadores con los que he convivido de élite, de equipos profesionales, tanto masculinos como femeninos, como también base o de equipos senior no profesionales. Los entrenadores sois gente particular, no mala gente, sino gente particular. Hay que serlo para gestionar grupos tan grandes, cada uno con su ego, para conseguir que todo ello marche. El modo de comunicar de un equipo, de un entrenador de élite, de un equipo profesional, de un equipo que tiene detrás muchas, muchas cosas, aficionados, masa social, patrocinadores y otros intereses, en algunos casos incluso políticos en determinados casos, obviamente va a ser siempre diferente que el del entrenador de un equipo con menos impacto mediático o menos impacto social, que básicamente a quien tiene que comunicar es al equipo y al entorno más cercano y quizá un poco a los rivales y demás, pero no tiene tantos y tantos frentes abiertos. La realidad, la mayoría de entrenadores preferirían, si por ellos fuera, obviamente, tener que dirigirse únicamente a comunicar al equipo y a lo más cercano. Pero lógico, cuando se van subiendo escalones, cuando se va teniendo que dirigirse a muchas más cosas, pues hay que tenerlo en cuenta. Para eso estamos muchas veces, deberíamos estar los departamentos de comunicación de los clubes, profesionales de la comunicación, que ayuden, que apoyen a los cuerpos técnicos a cómo saber dirigirse pues a las demás cosas y para que el entrenador, para los cuerpos técnicos estén centrados únicamente o principalmente en dirigirse a los 12 o los que sean jugadores, jugadoras, que ya es bastante historia. Respondiendo a tu pregunta. Creo que sí, efectivamente, que la mayoría de entrenadores intentan, por lo tanto, ser un poquito... no mojarse, porque el que se moja luego se lo come, en mucho sentido. Si dices en rueda de prensa nuestro objetivo es entrar en playoffs sí o sí, y luego no entras, se considera que has fracasado, con lo cual se prefiere decir las generalidades, salvo en algunos casos que el entrenador considera que decirlo puede ayudar a motivar al equipo. La realidad es que son los menos, ya entra cada cual su manera de llevar psicológicamente el vestuario, la importancia que dé, pero la mayoría van a preferir casi siempre intentar mojarse y decir, pues el tópico de no hay rival pequeño, 5 contra 5, cualquiera puede ganar a cualquiera y nuestro objetivo va a ser llegar donde nos ponga la competición, ese tipo de frases
vacías, vamos a ser sinceros, son vacías en muchos casos, pero que sirven también para eso, para no mojarte, porque la situación del entrenador, no olvidemos, y es, vuelvo al principio de que los entrenadores sois gente peculiar, la situación del entrenador suele ser muchas veces la más delicada. Cuando las cosas van mal, la primera cabeza que suele rodar es la del entrenador, cosa muchas veces tremendamente injusta, pero que es esa realidad. Con lo cual, muchas veces los entrenadores prefieren curarse de espanto, cerrarse un poquito en lo que es su entorno de confianza y su equipo, y de cara al exterior intentar minimizar y muchas veces hacer lo que se marca en categorías profesionales, marcar lo que se hacer exclusivamente lo que se hace por normativa y evitar meterse en otros charcos para centrarse solo en su trabajo. Sí, yo es que ves ruedas de prensa de los años 80 y ves las actuales, o bueno, más 80 90 y ves las actuales, y es que las actuales prácticamente el 90% es si hemos ganado porque hemos tenido acierto en el tal, o no hemos estado afortunados en los tiros, o es que al final siempre es mismas frases y no hay ese punto de decir. Yo sí que me acuerdo de dos, tres ruedas de prensa, como puede ser la de J. Cuspinera con Martín Beltrán y demás, pero quitando de esas dos, tres, prácticamente todos dicen lo mismo. Sí, sí, ya que ya de Jota ya ha pasado unos añitos, yo creo que casi, diría que casi una década entre unas cosas y otras, si no me falla el currículum de Jota. Jota que es de los que le da mucha importancia a la comunicación en medios. Hay otros, porque creo que hay perfiles de entrenadores, voy a decir un poco generalizando, no quiero ningún tipo de malentendido con nadie con los que he trabajado, pero hay perfiles de entrenadores. Los hay que sí miden mucho, mucho, mucho lo que dicen en la rueda de prensa, lo piensan para dar recados primero al equipo, después al entorno, también a los rivales. Los hay que lo miden muchísimo, los hay que lo hacen porque hay que hacerlo y los hay que de repente lo suelen hacer un poquito porque sí, pero que de repente llega un momento y dicen, hoy sí toca dar el recado, hoy sí lo voy a hacerlo. Cada cual sabe un poquito, también cada club tiene su historia, pero hay perfiles y perfiles, y es verdad que la generalidad es una cosa, igual no debería contarlo, pero yo había un momento que dejaba para ir a la rueda de prensa, dejaba un poco escritas las ideas que pensaba que mi entrenador, que mi coach en ese momento iba a decir al respecto del partido por cómo había sido, porque llega un momento que les vas conociendo y sabes por dónde va a tirar. Lo hacía un poco como juego y para ahorrar trabajo. Acertaba el 70% de las veces, ¿eh? Porque sabía cuál iba a ser el mensaje. Obviamente no sabía ni podía quizá intuir qué se había dicho en el vestuario. El vestuario es para ello. Pero lo que iban a decir de cara al exterior muchas veces lo podía intuir y lo iba avanzando mientras que llegaban a atender a los compañeros de la prensa. Sí, porque muchas veces, sí, a mí me ha pasado una cosa, es lo que se dice que era al exterior, y otra es lo que dices del vestuario, que muchas veces matarías a tus jugadores, pero luego fuera sí que has Sí, de dar sí. la cara por ellos. Eso es, sí, sí. También pienso que así debe ser, además que luego, bueno, cada cual sabe cómo debe gestionar el vestuario. Yo, obviamente, la parte de los departamentos de comunicación, de los jefes de prensa, no es motivar o desmotivar al jugador, es obviamente siguiendo las instrucciones que te dé la dirección deportiva, que te den los entrenadores, ver qué mensajes se dan con respecto a los jugadores. Pero por norma general, lo que se hace en los departamentos de comunicación es mi equipo es el mejor, mi equipo es cojonudo, mis jugadores son los mejores, hasta que se me diga lo contrario. Sí, porque al final volvemos un poco al mismo tema de no salirse del tiesto, pero para mí una persona que sigue hacer las cosas muy bien y está muy bien en redes, aunque alguna que otra vez le ha causado problemas, son dos personas. En este caso es Roberto Iñiguez más en femenino, que dice lo que piensa y como lo piensa y no se corta un pelo. Y otra cosa es, y otro caso, perdón, es Pedro Martínez, que para mí dice las cosas rasitas y al pie, y a quien le guste bien y a quien no, no, porque dice, yo soy así, estas son mis ideas y voy a morir con ellas. Creo que se echa en falta eso, yo por lo menos lo he hecho en falta. Desde luego, desde el punto de vista del aficionado, seguro, seguro. Seguro que desde el punto de vista de la comunicación de sus clubes, de los patrocinadores y demás, les hace menos gracia. Pero, ¿qué tienen en común Íñiguez y Pedro? No he tenido oportunidad de trabajar con ninguno, más que como rivales y en pocas ocasiones, además, ahora que voy haciendo memoria, apenas he tenido oportunidad de tratar con ellos, pero tienen en común que son entrenadores reputadísimos, que pueden hacer lo que quieran con todas las comillas del mundo, porque tienen el respeto absoluto del club, que además les contrata ya después de sus larguísimas trayectorias, sabiendo que lo que hay.
Seguro que en muchos clubes no ha gustado que sean así, pero lo asumen como el mal menor, porque dice, mira, este entrenador por su manera de hacer las cosas nos va a garantizar resultados, que es al final lo que se quiere, y podemos asumir que a veces sea un verso libre con respecto a la comunicación, aunque también creo que muchas veces no es tan verso libre en el sentido de que eso que pueden decir en público con respecto a, a lo estrictamente deportivo relativo a los equipos, es lo mismo que van a decirle a su presidente, a su junta directiva, por supuesto a los directores deportivos y por supuesto dentro de los vestuarios, que no van a decir nada que no hubieran dicho previamente en privado y que es una manera más de motivar. También te diré que en el caso de Pedro sí que tuve oportunidad de escribir para Gigantes hace poquito con motivo de sus 1000 partidos en ACB un perfil, intenté hacer una entrevista y me reconocieron desde prensa de Manresa que llevaba tal saturación que mejor, si podía hacer el reportaje tirando de declaraciones de otros lados que de entrevistas mejor porque no le gusta la prensa, prefiere pues decir las cosas cuando él las siente, cuando él quiere, pues ese Twitter da esa oportunidad. Decir las cosas cuando no quedan más cojones, como es la rueda de prensa, que es obligatorio y si no hay sanciones, ¿no? Y porque es un poco el momento. Y me pidieron un poquito de Manresa, oye, pues si lo puedo hacer desde otro lado. Como también diré que después Pedro me escribió a través de Twitter precisamente un mensaje privado para agradecerme el tono del artículo y de no haber sido más insistente para pedir entrevista, porque a veces soy un enamorado del formato de entrevista, pero hay veces, sobre todo si te han preguntado una y otra vez lo mismo, como en aquel momento en el que Pedro se convertía, pues eso, en el segundo entrenador con más partidos en Liga Endesa, en ACB, pues te íbamos a preguntar todos lo mismo, es decir, preguntarme otra vez lo mismo, pues mira, cógelo de otro lado. Sí, ahora las nuevas tendencias y sobre todo ACB que está poniendo micros tanto a jugadores, árbitros como entrenadores, yo creo que es una mayor visibilidad cara al espectador, pero ¿eso coarta? ¿Crees que coarta al entrenador de cagarse, por ejemplo, en la puta madre cuando toque o puede ser natural y no saber que lleva o olvidarse que lleva el micro? Uf, creo que en primera instancia, en los primeros minutos, las primeras veces, les coarta. Les coarta o les condiciona, intentan quedar bien. Me da esa sensación. No he tenido ocasión de que se lo pongan nunca a ninguno de mis entrenadores, con lo cual no he podido hablar de ellos, solo lo he visto como aficionado, lo que han hecho, el buen trabajo que han hecho la gente de ACB en ese sentido. Y cuando lo ves, me queda muchas veces la sensación de está sobreactuando, está sobreactuando. Muchas veces con entrenadores a los que no conozco personalmente, con los que no he trabajado, pero no sé, hay veces que me dan sensación de poca naturalidad. Creo que al menos en las primeras veces se cortan o piensan mucho lo que van a hacer, no están naturales. Yo creo que poco a poco, cada vez cuando sea más normal, que lo va a ir siendo, no sea tal de que estén de los nervios, entre comillas, que van a tener eso, aunque lo intenten naturalizar, porque no queda otra hacerlo. Yo creo que si les preguntas haces una encuesta en la reunión anual de entrenadores, si les preguntas si quieren que se haga eso, te va a decir que no, el 99%, ¿sabes? De que prefieren que no. Pero si hay que hacerlo, se hace, porque al fin y al cabo saben que el show must go on, ¿no? Y es parte de este trabajo. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que se cortan un poquillo. Se cortan Hablando o sobreactúan. y hablando con parte del trabajo, una de la parte del trabajo que tenéis, en este caso la parte de prensa, son los marrones. Comentaba un buen compañero tuyo como es Gaby Fernández, el día que juegan en Manresa, que Chima que acusa en este caso a Llobet. ¿Qué consejo se le puede dar al entrenador que tiene que salir en rueda de prensa a los 5 minutos que Moneque, por ejemplo, publica eso? El jugador te asegura que no es así y demás. ¿Cómo se lidia con esas cosas? Porque me pongo en el papel de Gaby y debe ser un marrón, pero increíble. Lo es, desde luego. Y aquí ya entra el perfil de cada entrenador. De nuevo, los hay que no se van a dejar aconsejar, entre comillas, con lo cual, pues hay tú lo tienes que intentar, tu papel como jefe de prensa o responsable de comunicación es intentar guiar,
pero bueno, ya depende de cómo funcione cada club, el peso que se dé a esa figura y por supuesto, del perfil del entrenador. Los perros viejos sobre todo, no se van a dejar en demasiadas ocasiones aconsejar y van a verlo del modo que ellos crean. Pues en un caso tan concreto, pues yo entiendo que sí se dejarían aconsejar, por supuesto, por Gavi, porque Gavi la verdad es que era una de las personas. Mi sensación desde fuera y con lo que hablaba, la verdad es que tenía muy buena relación, bueno, la tengo, pero la relación profesional era muy buena con Gavi. Era una persona muy respetada en el organigrama del básquet Manresa, del básquet de Andorra, con lo cual entiendo que le tendrían muy en cuenta como él dijo que se debió hacer. Pero al final depende de eso, del perfil del entrenador y de cómo piense de que se ha echado para adelante de tranquilo, yo con esto puedo, de malo será lo que me vayan a decir, o los que digan, venga, ¿qué opciones se nos ocurren? Sí, un poco también marrones, ¿cómo se puede lidiar? Porque al final siempre hay entrenadores que a ciertos periodistas no pueden verlo. ¿Cómo se puede gestionar? Porque también tú estás, en este caso, el jefe de prensa está un poco en el medio de los dos Sí, porque sí, tiene sí. que tratar con la prensa, porque es su día a día, pero también al final es compañero de equipo el entrenador. Entonces, ¿cómo se gestionan esas situaciones de tensión entre miembro de la prensa con entrenador o con un jugador en este caso? Tengo la inmensa fortuna de que no he tenido grandes conflictos entre la, por desgracia, escasa prensa que seguía Movistar Estudiantes y alguno de mis entrenadores, tanto del masculino como del femenino. La verdad es que en ese sentido no ha habido ningún gran conflicto. Por supuesto, siempre los hay, porque es inevitable que los haya, pero es una historia, porque al fin y al cabo, por desgracia, porque no es buena noticia para nadie, al final los entrenadores están de paso. Entre comillas, en el panorama actual del baloncesto, que un entrenador cumpla un ciclo de 4 años en un club, es lo que antiguamente Inviable. podía ser una década, claro. Pero el periodista, especialmente el periodista de baloncesto, suele ser casi siempre el mismo. A veces va habiendo rotación, van entrando chavales nuevos, se van jubilando otros, pero muchas veces el periodista de baloncesto de X ciudad, de X medio, suele ser prácticamente siempre la misma persona y la rotación es menor. Tú estás en el medio, tienes que llevarte bien con ese periodista porque es el rol de un director de comunicación, el rol de un jefe de prensa, pero no puedes estar a malas con tu entrenador, tienes que hacerle entender un poco de vamos a limar el conflicto de la manera que no sea posible, pero yo que sé que a veces también hablaba antes de los peculiares que sois los entrenadores, ¿no? De que a veces se obcecan muchas veces en buscar enemigos externos, de que parece que es que este periodista me tiene manía. Pero es que a veces tienen razón. A veces tienen razón. Hay veces que los medios, especialmente los más pequeños, o los que tienen bastante poder en una ciudad concreta, en un entorno concreto, se creen más importantes que el propio club, se creen más importantes que los propios protagonistas, que son en este caso entrenadores, también jugadores, directivos, y pretenden imponer su manera de ver las cosas casi como un aficionado, como un forofo, en lugar de intentar entender y aprovechan esa ventana que son las ruedas de prensa para atacar. Y a veces pasa lo contrario, que en realidad no es un ataque, pero el entrenador caliente tras la derrota, cansado por las críticas o que se siente en un momento dado amenazado porque sabe que los resultados es lo que marca todo, pues siente eso como un ataque. Es un equilibrio complejo, como siempre va en ese carácter de cada uno, del entrenador y el carácter también peculiar muchas veces de los profesionales de los medios de comunicación y de esta bendita comunidad de frikis que somos el mundo del baloncesto, que al final no somos tantos y al final sabemos un poco de qué coge a cada uno. Y a veces nos gusta intentar tener más importancia real quien cuenta las cosas que quien las protagoniza. El protagonista del baloncesto no va a ser nunca el periodista. No somos quienes estamos a este lado tecleando, narrando. El protagonista es quien está en la cancha y quien está en la banda. No, incluso el que está en la cancha, porque al final, si la pelotita no entra, por mucho Eso, que el eso entrenador desde, pite, en este caso yo puedo pitar un eso desde sistema luego, ¿eh? que sea la leche, pero si después el que la tiene que meter no la mete, estamos fastidiados. Santi, Eso es verdad. para despedirnos, normalmente y me gusta que deis un consejo a los entrenadores. Normalmente cuando pasan por aquí entrenadores sí que formulan su ejercicio favorito. En tu caso te voy a pedir un consejo de cómo comunicarían esos entrenadores que están empezando, no sé, cualquier consejo que les quieras dar.
Pero para entrenadores que están empezando en categorías así con menos seguimiento, Sí, les recomendaría que vayan mimando a la poca prensa que en un momento dado pueda ir siguiendo a su club. Se me ocurre un club de Liga EVA que tenga un pequeño seguimiento. Mima a esos periodistas, mima a esa gente que vaya, respétales si ellos, por supuesto, están respetando, si no se están pasando de foro, como decíamos, porque la vida da muchas vueltas y siempre es importante tener ese punto de vista. La comunicación, esa vista, tener buena prensa es importante. Por supuesto, si tienes buena prensa y eres mal entrenador, no te vas a comer un cagao hablando mal, pero un buen entrenador ha sabido ganarse a los medios es un buen entrenador por dos. O sea que yo creo que es importante ser un buen entrenador que sepa comunicar bien, es un entrenador excelente. pues Santi, ha sido un placer. Intentaré este año ir a ver el Estudiantes. Sé que ahora lo ves desde la grada. Mm. Prometo intentar ver un partido de cuando vaya a Madrid, para cuando vaya a ver en Andorra, a ver si, si coincide y demás. Y nada, ha sido un placer absoluto el tenerte. Y ojalá, ojalá que el año que viene podamos hablar que Estudiantes esté en ACB, aunque tú estés desde la grada, porque Sí, la desde demencia luego. nunca se olvida. Eso es, eso es. Además, yo solo viví un poquito en la Final Four. Fue una situación extraña, pero al fin y al cabo, tantos reencuentros con tanta gente, uno se da cuenta de que, yo qué sé, el Esto es un club muy grande y que al fin y al cabo es el club del que era desde pequeño y he tenido la oportunidad de ser un aficionado de un club en el que he podido estar desarrollando mi labor profesional mucho tiempo y que va a seguir siendo mi equipo, pase lo que pase, y ojalá, como dices, se nace dentro de poco.